Va a tener lugar la presentación del premio COSE de este año, que ha sido otorgado a doña Carmen Simón Mateo. Es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, científica titular del CSIC, responsable del Grupo Interacción Planta-Patógeno en Infecciones Virales, en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Es profesora externa de la Yangtze University en China y directora del Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC. Es presidenta además de la asociación Apadrina la Ciencia, proyecto pionero que pretende ampliar las posibilidades laborales de científicas y científicos españoles mediante la aportación de fondos por parte de la ciudadanía. Va a tener lugar su presentación. Muchas gracias, Carmen. Cuando Gracias, quiera. Perla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Perla, por la presentación. Y lo primero que quiero compartir con vosotros es que estoy feliz, estoy muy feliz. Y estoy muy feliz porque me habéis premiado por algo que hago con verdadera pasión, y cuando uno recibe premios por hacer algo que hace con mucha pasión y con mucha entrega, pues siempre es de agradecer. Pero el sentimiento que más grande tengo ahora mismo, teniendo en cuenta que la felicidad, os repito, es muy alta, es de agradecimiento. Sobre todo quiero dar las gracias y agradecer a la COSTE que haya retomado este tipo de premios. Es fundamental que la sociedad, la COSTE, resalte y remarque y diga alto y claro lo importante que es la divulgación científica, porque eso finalmente va a impactar en el aumento de los presupuestos del Estado para I+D, sin lugar a dudas. De manera que mucho agradecimiento por esto. Agradecimiento también porque este premio es por la labor que hemos realizado en difusión y divulgación de la ciencia desde Apadrina la Ciencia, y sin duda esto es un sello de calidad que habéis puesto a Apadrina, que va a dar un espaldarazo para que esto continúe y siga adelante. Por lo tanto, os estoy de verdad muy agradecida desde el fondo de mi corazón. Y nada, voy a empezar a contaros pues lo que es Apadrina la Ciencia y cómo hemos acabado aquí y cómo surge Apadrina la Ciencia. Si hubiera que definir con una palabra cómo es el origen de Apadrina la Ciencia, pues es algo que no es positivo, al menos a priori, y es la frustración. Apadrina la Ciencia surge por la frustración que sentimos los científicos a lo largo de la etapa del científico, cuando nos damos cuenta de que la ciencia en nuestro país no tiene el sitio que merece. Y eso crea mucha frustración, y nos crea frustración como científicos, pero también nos crea frustración como ciudadanos, porque entendemos que un país que no aporta los recursos necesarios y suficientes para apoyar la ciencia, finalmente va a redundar en perjuicio, claramente perjuicio para esa sociedad. Porque si uno mira en la historia, es gracias a todos aquellos hombres y mujeres científicos, exploradores, gente curiosa que se ha hecho preguntas, que ha dado respuestas, y todo ese avance científico es por el que ahora mismo tenemos el bienestar. Vivimos más y mucho mejor por el avance científico en todas las áreas del conocimiento. De manera que esa frustración es la que nos lleva a comenzar este proyecto que se llama Apadrina la Ciencia. Si nos fijamos en cómo se financia la investigación científica, vosotros en este foro sí que lo sabéis, pero también hay que trascender para que llegue a la sociedad, pues hay dos maneras. Por un lado tenemos la inversión pública, por otro lado tenemos la inversión privada. Con respecto a la inversión pública, seguro que esta gráfica os suena. En España, a lo largo de los años, independientemente del contexto económico que tuviéramos, tanto en épocas más bollantes como en épocas de crisis, la inversión, el porcentaje del PIB que se invierte en ciencia siempre está por debajo de lo que nos correspondería a un país de nuestras características. Y teniendo en cuenta que si lo comparamos con la media de la Unión Europea, estamos siempre por debajo. Desde la crisis aún es menor. Y esto además, si nos fijamos en otra gráfica que es mucho más demoledora y mucho más frustrante, continuando con la frustración que tenemos, es si comparamos la gráfica de arriba, en azul oscuro, es el presupuesto, es decir, la partida del Producto Interior Bruto que se presupuesta para ciencia. Pero si nos fijamos en el que finalmente se ejecuta, la frustración ya alcanza límites intolerables, porque en el año 2017 estamos mucho más por debajo de lo que se invirtió en el año 2000. Y esto es increíble, porque cuando en cualquier país del mundo, y también ocurre en España,
cuando aumentas la partida del presupuesto en ciencia, que es la línea roja, estás aumentando el nivel de los descubrimientos, el nivel de las publicaciones científicas y finalmente esto tiene un impacto en el aumento de patentes. Y todo esto lo que conlleva es que aumente el bienestar y finalmente la riqueza económica de un país. Todos sabemos que los países más ricos son aquellos que han hecho bien las tareas y han invertido previamente en ciencia. No es que por ser ricos les sobre el dinero e inviertan en ciencia, no, es exactamente todo lo contrario. Y deberíamos seguir ejemplos como lo que ocurre en Alemania o en Japón. En épocas de crisis, el presupuesto que se aumenta es específicamente la partida en ciencia. Saben que esa es la mejor manera de recuperarse de la crisis y de salir reforzado de ella. Y esto que os estoy diciendo aquí, y sois un foro que estáis todos convencidos, la verdad es que la COSCE tuvo una excelente iniciativa antes de las elecciones generales. Invitó aquí a los distintos partidos políticos y sorprende que el discurso lo tienen claro y saben lo que tienen que decir. Aumento del PIB, un presupuesto plurianual, aumento también el cambio de modelo productivo, vamos a cambiar el modelo económico, es decir, todo esto nos lo dicen, pero sin embargo luego no lo ejecutan. Si pasamos a la inversión privada, ¿qué es lo que pasa en otros países? Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, que compara la variación de inversión en los distintos países, también comparando con la media de la Unión Europea. En este caso también es demoledor. En España el crecimiento es negativo. Este es el eufemismo que utilizan, pero esto no es un crecimiento negativo, esto es un decrecimiento. Y si lo comparamos con el resto de los países, también aquí tenemos un problema, la inversión privada. Y la inversión privada se basa en, por ejemplo, una parte importante de lo que ejercen, el trabajo que hacen las fundaciones. Las fundaciones no solamente captan recursos de los ciudadanos, pero también de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Ahora mismo todo el mundo habla de la responsabilidad social corporativa y de la acción social, de la obra social que hacen, pero muy pocas veces esto va, y fundamentalmente en España, finalmente dedicado para proyectos científicos. En España estamos muy por debajo de lo que pasa en el resto, pero sí, cuando miramos y tenemos datos no es fácil de conseguirlos, pero sí que vemos que, por ejemplo, en 2014 la inversión, la captación de recursos para ciencia es solamente de un 1,19%. Si comparamos con el resto de los países, pues ya vemos que esta partida también es bastante pequeña. Otro tipo de fundación alternativa que ha aparecido últimamente en todos los países anglosajones y también en España es el tipo de crowdfunding o micromecenazgo. Consiste en que alguien tiene una idea. Antes, cuando no había redes sociales, pues se las contabas a tus familiares y a tus amigos para que te ayudaran a poder ejecutarlo, y ahora con las redes sociales pues se lo cuentas a mucha gente para que te ayude a financiar ese proyecto específico. Normalmente lo asociamos pues con proyectos culturales, pues editar un libro, hacer un disco, pero también en muchos países el crowdfunding va para proyectos de investigación. Si vemos, por ejemplo, en España, pues vemos que el crowdfunding ha ido aumentando con los años y ahora tenemos una partida bastante considerable, pero si uno analiza de nuevo cuánto de esta micromecenazgo va para ciencia, de nuevo el porcentaje es bastante irrisorio, solamente un 1,29% en el 2014, que es el dato que hemos podido encontrar. De manera que, tanto por inversión privada, con inversión pública, en todos los casos estamos bastante mal. Y esto sorprende porque España es un país muy solidario, es decir, somos los primeros en trasplante de órganos. Cada vez que hay alguna catástrofe siempre nos volcamos con los damnificados. En épocas de crisis claramente las podemos llevar mejor gracias a la solidaridad de los que tenemos alrededor. Y de hecho los científicos somos una de las profesiones mejor valoradas junto con los médicos. De manera que tenemos pues, la solidaridad, por un lado está bien, y los científicos pues tenemos esa credibilidad, ¿no? Cuando algo está avalado científicamente la gente lo cree. De manera que, ¿qué es lo que está fallando? Pues probablemente lo que está fallando es que no lo tenemos interiorizado. Es decir, aquí vienen los partidos políticos, te cuentan su programa electoral, pero finalmente no lo ejecutan, probablemente porque no creen que lo que están diciendo es lo que hay que hacer, porque es lo correcto. De manera que seguimos instalados entonces en lo que decía Unamuno, la tristemente conocida frase a principios del siglo pasado, que inventen ellos. Bueno, esto no va con nosotros. Y como científicos tenemos una obligación, y es cambiar este paradigma. Claro que va con nosotros, porque invertir en ciencia es invertir en futuro, y nosotros lo sabemos, y sabemos lo que hacemos, y para qué sirve lo que hacemos, y las repercusiones que tiene
el avance científico en nuestras vidas como bienestar, pero también en nuestra riqueza, en la riqueza económica de un país. Y esto es lo que hay que cambiar. Y de esta frustración entonces pues sale Apadrina la Ciencia. Nace con un núcleo de primeros padrinos y madrinas en el CNV y que ahora tenemos una lista de más de 250 científicos que apoyan esta iniciativa. Y son científicos de todas las áreas del conocimiento, porque hay que hacer inversión y hay que investigar en todas las áreas del conocimiento. Aquí tampoco tengo que convenceros de que los que investigan en ciencias sociales y humanidades también investigan, y que es importante investigar en historia, en economía, en sociología, en todas las áreas del conocimiento, porque todo lo que nos rodea finalmente es ciencia. Os invito a que veáis en la página web los nombres de todos y cada uno de ellos. Desde aquí pediros que necesitamos muchas más madrinas y padrinos y que nos mandéis vuestra foto con el cargo y os incluiremos en esta lista, y no dudéis de que en algún momento os contactaremos para que hagáis algo por la sociedad. Desde Apadrina, además, lo que queremos es hacer un paraguas donde los que disfrutamos de la emoción de investigar también tengamos el placer de divulgar, porque eso tendrá mucho impacto, no solamente lo que descubrimos, sino también divulgar en la sociedad el impacto que tiene todo lo que hacemos. Y bueno, pues las patas fundamentales de Apadrina la Ciencia son dos. Por un lado, divulgar la importancia de la ciencia en la sociedad, con dos objetivos principales: promover vocaciones científicas. De nuevo, tenemos un problema en Europa. En Europa son cada vez menos los jóvenes que están eligiendo carreras científicas. Y esto es un problema porque, como dejemos de investigar, Europa se va a convertir en tercer mundo brevemente, porque el crecimiento exponencial en el siglo XXI de la ciencia no podemos dejar que este carro, ¿no? Y además es que como científica soy una apasionada de mi trabajo y no entiendo cómo alguien no puede querer dedicarse a investigar. Entonces, como todos, a muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo, es importante que salgamos y lo contemos. Y por otro lado, es muy importante que divulguemos con rigor lo que nos atañe, nuestro campo, lo que somos expertos, con rigor, pero también con un lenguaje adaptado para que el público no especializado entienda la trascendencia de lo que estamos investigando. Porque así tendremos ciudadanos críticos, que es fundamental para que una sociedad sea más justa y también más libre. Y por otro lado, lo que hacemos es convencer a empresas, fundaciones, ciudadanos para captar recursos y promover la investigación científica. Con respecto a la primera pata, la divulgación científica, lo que hacemos es hacer, aquí os pongo algún ejemplo, pues ponernos de acuerdo con empresas como Merck para promover vocaciones científicas, ir a los institutos de secundaria y de bachillerato para hablar de lo que hacemos. También con la Fundación Lili tenemos un acuerdo donde hemos hecho también vídeos. Programas de televisión española, en este caso la serie Enviado Especial de la Sexta Televisión. Hemos sido asesores que hemos ayudado a hacer esos programas y nos lo han agradecido. Esto nos puso muy contentos porque salir en la tele siempre es un pico de mails en nuestro correo electrónico. Hemos participado también, hemos apoyado la iniciativa de Ciencia en el Parlamento y somos muy activas también en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para promover vocaciones científicas entre las jóvenes. Es importante que tengan referencias femeninas como científicas para que se animen a seguir la carrera científica. También realizamos actividades de divulgación en colegios e institutos. Llevamos, gracias a muchos voluntarios que vienen con nosotros a impartir estos talleres para conocer la profesión del científico. Al final los niños van a querer ser lo que tienen próximo. Lo que tienen próximo normalmente pues es el médico, la enfermera que les atiende, los centros de salud o el profesor. Pues también tienen que ver científicos para ver lo que hacemos y que eso finalmente llame su atención, porque es que además disfrutan mientras aprenden. ¿Quién no se ha iniciado con el quimicefa cuando era pequeño, ¿no? en ciencia? Y entonces esto es algo que también hacemos. Realizamos también actividades de divulgación científica en ferias. Hemos participado ya en 5 ediciones de Juvenaria, que tiene lugar aquí en Madrid, en IFEMA, durante el Puente de la Constitución. Vamos, o 5 o 6 días, dependiendo de cómo caiga el puente. Y ahí estamos haciendo experimentos con niños y pasan 4.000 niños por nos están haciendo experimentos. Creedme que es muy complicado competir con el coche de bomberos o con la tirolina que ponen el ejército de tierra. Pues hay padres y tíos y abuelos que están hora y media esperando que sus hijos y sus niños y sus sobrinos entren a hacer experimentos. Los padres también, la verdad es que aprenden muchísimo y salen encantados.
Hemos hecho 2 ediciones de Expo Family en Pamplona, gracias también a padrinos y madrinas que tenemos allí investigando y que nos ayudan con todo esto que hacemos. Y también 2 ediciones en el Día Universal de la Infancia en Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. También hemos hecho un libro de divulgación que lo hemos realizado con voluntarios de Telefónica. Es un libro que tiene 10 capítulos, cada uno lo ha coordinado un científico de Apadrina la Ciencia, y lo que hacemos es proponer un experimento que los niños pueden hacer en familia en su casa. Explicamos toda la ciencia que hay detrás de todo lo que nos rodea, para que ellos vayan aprendiendo que el conocimiento científico está además en todas las pequeñas cosas que nos rodean. En el libro Todos somos científicos, además, una científica que es una excelente contadora de historias, María José Rodríguez, ha escrito un texto narrativo donde Alicia va contando a su hermano pequeño toda la ciencia que hay detrás de lo que nos rodea y proponiendo experimentos que puede hacer en su casa. Hemos vendido más de 3.500 ejemplares y gracias a eso se han recaudado más de 53.000 euros para investigación. Lo que queremos de nuevo es promover vocaciones para que los niños, cada vez que viene un niño a nuestros talleres a hacer experimentos, siempre pensamos, ojalá llegue a secretario de investigación, o si tenemos suerte, ministro. No porque llegue la ministro, sino porque será la prueba de que tendremos un ministerio de ciencia, y eso será una buena noticia. Otra de las patas que os he dicho es captar recursos económicos para promover la investigación. Es la parte que os voy a contar ahora en resumen. Lo que queremos es que los ciudadanos nos propongan ideas, las empresas con su responsabilidad social corporativa encauce esa solidaridad a proyectos científicos y que así apoyemos la ciencia en nuestro país. Y hacemos, por ejemplo, tenemos el ciclo Concienciarte, hemos hecho 2 obras de teatros. En este primer caso fue una compañía profesional la que interpretó El Jardín de Venus de Samaniego en los teatros del Canal, y en este caso Bodas de Sangre de García Lorca lo hizo una compañía de teatro amateur y la recaudación íntegra fue para Apadrina la Ciencia. También hemos hecho de Reyes Magos. Lo que hacemos es que hay compañías, hay empresas que en Navidades regalan a los niños de sus empleados, a los sobrinos, pues un regalo. Les propusimos que fueran juguetes científicos. Hemos llegado a un acuerdo con Science for You, donde nos dejan bastante más baratos los juguetes, que finalmente cuestan lo mismo que les costaría, pero si nos lo compran a nosotros, el 50% va para los contratos que queremos hacer. También hemos tenido algo muy curioso, que se subastó tiempo. El tiempo de personas influyentes. En este caso fue pues de Manuela Carmena, de Felipe González, de Iñaki Gabelondo, y tuvimos la suerte de que se subastó 30 minutos de Francis Mojica. Y él escogió que la subasta de su tiempo fuera íntegra para Apadrina la Ciencia. También tuvimos la suerte de que un pintor con mucho tirón, Dambo, donase su tiempo también para Apadrina la Ciencia, y recaudamos finalmente 4.000 euros de ambas cosas. También hacemos mercadillos solidarios. En este caso son joyitas que diseña el marido de una compañera nuestra, también científica. Como veis, tiene el logo de Apadrina, que es la cinta de Moebius, siempre cuña científica. Hacemos también lotería solidaria. Gracias a la colaboración con Loterías Solidarias del Mundo hicimos el 10º de Apadrina la Ciencia, que fue en Navidad. El hashtag era "Esta Navidad toca ciencia", y lo que hacías es que comprabas un número, pero en realidad por 10 euros estabas comprando participaciones en 50 números distintos, con lo cual comunalmente comprábamos muchos números y las probabilidades de que tocaran aumentaban. Y solamente un porcentaje de los premios eran los que se donaban a Apadrina la Ciencia. Tenemos también un 10º extra mensual, que por 6 euros compras 10 números que tienen cada uno una terminación, de manera que nos aseguremos el reintegro de las terminaciones, y 80 céntimos va para Apadrina la Ciencia. 80 céntimos os puede parecer poco, pero finalmente muchos 80 céntimos es lo que hace que cambie. No os tengo que contar que, por ejemplo, hay muchas charity lotteries en Inglaterra, Wellcome Trust, y en Holanda también tiene mucho impacto, y la gente se vuelca porque es consciente de que finalmente eso va a tener es una inversión y va a revertir en beneficio. Solamente por deciros un dato, la Wellcome Trust, el 30% de la inversión de ciencia en el Reino Unido viene de los recursos que capta la Wellcome Trust.
También tenemos, por ejemplo, donaciones de ventas de libros. En este caso, Javier López Facal, su último libro, es un profesor de investigación ad honorem del CSIC, ha donado los beneficios de las ventas de su último libro, que os lo recomiendo, La suerte de estar vivo, porque es un libro muy alegre y con mucha... bueno, es un gusto leerlo. Y lo que hacemos es pues, financiar proyectos de investigación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, con convocatorias abiertas y competitivas que están evaluadas por comités externos de Apadrina la Ciencia y finalmente se publican en nombre de los miembros del comité y de los beneficiarios. Y también, entonces, con este tipo de convocatorias hemos hecho ayudas para jóvenes emergentes. En este caso fue un acuerdo con la compañía VWR, de productos químicos y donó dos ayudas de 6.000 euros cada una para jóvenes emergentes. En este caso también hemos hecho premios de tesis doctoral Apadrina la Ciencia. El primero surgió una historia muy bonita, os la quiero contar porque yo lloré bastante, espero no llorar ahora cuando os lo cuente, pero un padre escribió Apadrina la Ciencia porque su hijo iba a hacer la primera comunión, su hijo de 10 años, y no quería regalos, prefería que los invitados a su comunión hicieran donaciones para apoyar la investigación en cáncer infantil, porque en su entorno familiar había un niño pequeño que tenía cáncer. Y así conseguimos 5.940 euros para el grupo de investigación en el que se había realizado esa tesis. También es importante para el joven que recibió el premio, porque ya tiene en su currículum un premio de una convocatoria abierta, y recibió 500 euros también para asistir a un congreso nacional e internacional o un curso de especialización. Y el año siguiente cundió el ejemplo. Y volvimos a tener una llamada y otro donante dijo que también quería hacer un premio. Y en este caso lo que quería era poner en valor su pueblo. Dice, cada vez que veo Benidorm en las noticias me entristece porque siempre son noticias que no me gustan. Y mi pueblo es otra cosa. Y yo quiero pues, apoyar a la investigación con esta misma cantidad de dinero, 5.940 euros. Y bueno, pues hablamos con él en qué lo quería invertir, quería que se invirtiera en una tesis doctoral en enfermedades cardiovasculares o relacionadas con el deporte, y así hicimos esta convocatoria y él eligió el eslogan Benidorm con tu corazón. De manera que fue también muy bonito este tipo de premios que dimos. Y bueno, esta es la joya de la corona. Espero que pronto deje de ser joya de la corona porque tengamos algo mucho mejor. Pero son dos convocatorias de contratos de un año, porque pensamos que gente que está en las últimas etapas de carrera de su doctorado, un año más de contrato le sirve pues, para acabar el artículo, para finalmente publicar la patente y para que su carrera no se vea truncada. Solo por daros un dato, en 4 años, que es lo que está cuantificado, es el dato que sé, hemos perdido 12.500 puestos de trabajo de investigador en España y no nos podemos permitir eso. Nuestros jóvenes hemos invertido un dinero en formarles y no los podemos perder, de manera que tiene un gran impacto este tipo de ayudas. Y lo hemos conseguido gracias a que hemos pedido un proyecto a Ford Fund, una fundación de Ford en Estados Unidos, y es el que nos ha dado alrededor de 30.000 euros y Apadrina la Ciencia ha puesto el resto con los eventos y con las cuotas de socios que tenemos para, en el primer año, 2 contratos, en el segundo año 3 contratos, de manera que tenemos a 5 personas, Rebeca Martínez Aya, que trabaja en fotocatálisis para depuración de aguas, Ellen Cotrina, que trabaja en nuevas terapias para Alzheimer, Elena Cerro, que trabaja en cómo los contaminantes orgánicos afectan a las comunidades microbianas, Amanda Sánchez, que trabaja en el proceso de envejecimiento prematuro, y Joan Molinero, que trabaja en el sector agrícola y en los fenómenos de inmigración asociados. Como habéis podido ver, desde Apadrina la Ciencia apoyamos todas las áreas del conocimiento: ciencias naturales, azul y medio ambiente, matemáticas, ingeniería, tecnología y energías sostenibles y, como os he dicho antes, y también ciencias sociales y humanidades. Y desde aquí tengo que deciros que próximamente estamos a punto de lanzar la tercera convocatoria, que también va a ser con 3 contratos. Evidentemente, Apadrina la Ciencia es un proyecto coral, en el que ya os he dicho que contamos con apoyos de muchísimos científicos. Esperemos que la lista siga aumentando porque es importante para respaldar nuestro proyecto. Tenemos ayuda de donantes que puntualmente llegan y te hacen una donación. Tenemos la ayuda de cuotas de socios que aportan sus cuotas mensuales, trimestrales o anuales. Fundaciones, voluntarios, medios de comunicación importantísimos para dar
visibilidad a nuestro proyecto empresas y ONGs. Y bueno, no puedo dejar de destacar a Inés Antón, es la vicepresidenta de la asociación, pero no solamente su cargo, es que el esfuerzo que realiza y fundamentalmente su pasión y generosidad la que hace que estemos donde nos encontramos ahora. Y precisamente porque es un proyecto coral, el importe del premio que lleva, el importe económico de este premio va a ser donado íntegramente a Padrina la Ciencia para poder dotar la próxima convocatoria de contratos. Nada, solo pediros que nos ayudéis a difundir el mensaje. Tenemos una charla a la que nos invitaron, una charla TEDx, que yo creo que es bastante breve y en estos tiempos que se consume todo rápido, pues está bien porque resume mucho la filosofía de Apadrina la Ciencia y que el título es bastante elocuente. Nos estamos olvidando de la ciencia y ahí es donde enfatizo en lo que pensamos que son los problemas que tenemos y los que hay que resolver. Está bien detectar los problemas porque eso te ayuda a buscar soluciones, ¿no? Y nada más, finalmente, que utilicéis vuestra creatividad y vuestro ingenio para apadrinar o amadrinar el árbol de la ciencia y apoyar la ciencia en nuestro país y acabar con un consejo científico, que está científicamente demostrado que la generosidad y la solidaridad aumentan los niveles de endorfina que contribuyen finalmente a que seamos felices. A vosotros no os tengo que decir que apoyéis, que encontréis en la ciencia vuestra buena causa, porque sé que la tenéis, pero sí que lo digáis, se lo digáis a los demás para que nos ayuden. Nada más, aquí es donde nos podéis encontrar en redes sociales y no quiero terminar sin felicitar a Nazario por la labor que ha hecho en COSTE y dar la bienvenida a Perla. Estoy segura de que vas a hacer una gran labor y te deseo todos los éxitos, porque los éxitos de la COSTE finalmente van a tener un impacto en la sociedad, o sea que de verdad mucha suerte. Gracias. Bueno, como tenemos unos minutos antes de empezar la jornada del lago, queremos, si queréis hacerles alguna pregunta a Carmen, por favor. O sugerencias. O sugerencias, lo que queráis. Yo creo que la iniciativa de ciencia del Parlamento, que teóricamente estaría bien, está restando protagonismo a las sociedades científicas, que son las que realmente deben defender la ciencia en nuestro país. Y como síntoma de que esa actividad de ciencia del Parlamento tiene una componente de agitadores científicos, es el hecho que yo he observado que todas las veces que he recibido una comunicación en el correo electrónico de ciencia del Parlamento, nunca va firmada. Nunca. Yeah. Yo creo que eso es un síntoma que refleja un poco lo que hay detrás, que es algo que aparentemente está muy bien, que naturalmente todo el mundo apoya, pero que tiene consecuencias prácticas muy relativas. En la última sesión en la que yo estuve, me convencieron a Ana Pastor, que haría probablemente por su mejor voluntad, crear una oficina de ciencia en el Parlamento. Pero oír hablar, por ejemplo, del cambio climático a dos personas a las que se le ha encargado esa misión, intencionadamente incluso que no sean expertas, para que en la web mariposeen y hagan un extracto del problema de la dificultad y lo presenten en media hora, creo que eso no es una buena carta de presentación para los políticos. Los políticos podemos decir de ellos muchas cosas, pero no creo que por regla general sean tontos. Entonces creo que la defensa de la ciencia debe ser una cosa mucho más sólida y no algo que tenga aire de animadores del mundo. Creo que esa es una labor que la COSTE tiene delante de sí para que no se le reste protagonismo a aquellos que realmente son los que deben defender la ciencia con conocimiento de causa y con efectividad. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo en que evidentemente hay que aunar el esfuerzo. O sea, bueno, no sé si tanto la opinión, pero sí que cada vez ves más gente distinta peleando un poco por lo mismo y está bien unificar. Aunque también está bien que salga de vez en cuando una opinión disonante que agite, aunque luego haya que reconducirlo. Yo creo que bueno, es complicado, pero sí hay que hablar e intentar entre todos. Desde luego la COSTE tenéis el apoyo de más de 40.000 socios científicos y esto os da un peso bestial y yo creo que claro, lo tenéis que utilizar evidentemente. Bueno, yo quería agradecer a Adolfo totalmente su intervención porque desde la COSTE estamos totalmente de acuerdo con esta carta.
Por favor, perdona. Sí. Venga. Sí, soy Vicente Martínez, que soy ahora, desde esta mañana, vocal de la Junta de Gobierno de la COSTE, la alcaldía 2, que hasta ahora ha llevado Maricruz. Quería primero darte la enhorabuena por la charla, por el premio y también al tribunal que te lo ha dado, que esta mañana se ha presentado, porque me parece que desde luego, tal y como lo ha explicado el ya expresidente de la COSTE, Nazario, el enfoque del premio se justifica plenamente en los méritos que has presentado y en el trabajo que lleváis a cabo, que justamente me parece que lo que persigue la COSTE de este premio. Creo que está muy bien concedido y muy bien merecido. En cualquier caso, yo creo que la pregunta que te quería hacer es un poco cómo piensas que se puede implicar más, en particular en el proyecto que es tan bonito de Apadrina la Ciencia, a la comunidad. Hemos visto la foto y he tratado de identificar a alguno conocido, pero me he puesto las gafas, no lo he conseguido. Pero yo creo que todavía le queda un poco de recorrido para ser conocido y para que, sí, digamos, me imagino que el premio va a ser un espaldarazo, sí, pero que un poco que nos des las pautas, ¿no? que tenemos que hacer para... ¿Por dónde queremos ir? Sí, por dónde queremos ir y qué tenemos que hacer los científicos si queremos colaborar, aunque sea eventualmente, aunque sea, quizá habrá diferentes niveles de colaboración. Pero que fueras más explícita en esa parte, ¿no? Sí, necesitamos mandar el mensaje y la filosofía de Apadrina por todos los lados, con lo cual cualquiera es bienvenido y embajador. Evidentemente cada uno en vuestro tema sois los que más sabéis, de manera que divulgar desde vuestro tema pues es fácil. Pero no solamente eso, o sea, formar parte, aumentar la lista es importante para que cada vez que vamos a hablar con una empresa y hablamos de responsabilidad social, pues decimos quiénes somos. Lo que decía, es importante quién es el respaldo, qué respaldo tenéis. Y cuando le enseñas la lista de los que tenemos, pues la verdad es que tenemos príncipes de Asturias, es decir, gente con mucho peso, y eso hace que se nos facilite el terreno. Y luego además que vosotros en vuestro ámbito pequeño siempre hay alguien que conoce a alguien que hace algo y que hace algo solidario, pues desde gente que hace carreras en su pueblo o gente que hace, pues si todo eso se acompaña de talleres científicos, al final estás captando recursos. Y por ponerte un ejemplo, asociaciones pequeñas por toda España pues son capaces de captar a lo mejor 2 millones de euros y son pequeñas, o sea, son pequeñas, quiero decir, pues eso, familiares y amigos de la enfermedad, de no sé qué. Evidentemente, captar dinero y recursos para una enfermedad siempre es más fácil, pero como les he dicho esta mañana a los periodistas, todo es ciencia y toda la ciencia finalmente cura. Y el estudio de las bacterias de Santa Pola de Francis Mojica finalmente va a curar muchas enfermedades genéticas con la técnica de CRISPR y va a resolver muchos problemas. De manera que el mensaje es más complicado de que te den dinero porque la gente no ve el retorno. O sea, si dices, estoy haciendo física de partículas, y dices, ¿y esto a mí? Y cuando le explicas que la tecnología que se desarrolla con la física de partículas finalmente está en los hospitales, pues la gente pues no es tonta, pues lo entiende. Entonces ese mensaje y la responsabilidad social corporativa de cualquier empresa en vuestro alrededor, pues también. Hay muchas cosas que se pueden hacer poco a poco y bueno, pues intentar tener una Welcome Trust en España no estaría nada mal, que es el objetivo final. Think big, think big. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 2 minutos. No, pues vamos a agradecer.